Para darle continuidad a la unidad 5, Introducción a la trigonometría, en la sección 1, Funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos, en el libro de texto de 10º grado de Nicamate, vamos a compartir con ustedes el contenido número 3, tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. El problema nos dice que un niño de 1.2 metros de estatura camina en línea recta delante de su papá y proyecta una sombra de 2 metros. Si la sombra proyectada por el papá mide 3 metros, ¿cuál es su estatura? Nos apoyamos en el dibujo. Fijémonos bien que lo que nos están pidiendo es la estatura del papá. El niño tiene una estatura de 1.2 metros. La sombra que proyecta el papá es de 3 metros. Y el niño proyecta una sombra de 2 metros. Fijémonos bien en el dibujo. Le vamos a dar la solución. Con la figura anterior formamos el triángulo rectángulo. Fíjense bien, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo con vértice A, vértice D y vértice E. Fíjense bien que ahí tenemos el ángulo A. Tenemos el segmento de recta DE, que es X, que es la incógnita, que es la estatura del papá que andamos buscando. El BC, el segmento BC, 1.2 es la estatura del niño. AC, el segmento AC es la sombra que proyecta el niño. Y AE es la sombra que proyecta el papá. Los triángulos ABC y ADE comparten el mismo ángulo alfa. Fíjense bien que ahí está sombreadito el ángulo alfa con el vértice A, que nos sirve para proyectar los dos catetos. El 1.2, que es el cateto que mide el niño de estatura, y la variable X, que es la estatura que andamos buscando. Entonces hacemos la proporción X sobre 3, es decir, DE sobre AE va a ser igual a BC, que sería 1.2 sobre AC, que es la sombra del niño. Fijémonos bien cómo hicimos la proporción. X es el segmento DE, que es la estatura que andamos buscando, es la estatura del papá que andamos buscando, sobre la proyección de la sombra que él proyecta, que es el segmento AE, que mide 3. Luego igualamos, ahora escribimos el segmento BC, que es 1.2, que es la estatura del niño, sobre su proyección de la sombra, que es AC, que mide 2. Luego procedemos a calcular esta proporción. Fíjense bien que lo que andamos buscando es la estatura del papá, que es X. Hacemos un despeje. La variable X va a ser igual a 3 por 1.2 sobre 2. Fijemos bien que aplicamos como una regla de 3 simple. Luego se multiplica 3 por 1,2, nos da 6.6 sobre 2. Bien, pueden ustedes hacer los cálculos con una calculadora. 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. También se puede escribir haciéndolo manualmente. Luego 6.6 entre 2 nos da 1.8 metros. Por lo tanto, la estatura del papá es de 1.8 metros. Y hemos concluido con este ejercicio. Fijémonos que lo que andábamos buscando es la estatura del papá, el segmento DE. Como conclusión, en el triángulo ABC, el valor de la razón CO sobre CA solamente depende del ángulo A. Fijémonos ahí. Ahí tenemos un triángulo rectángulo con el vértice A y tenemos el ángulo A. Luego tenemos el vértice B y el vértice C. En el vértice C, ya sabemos, tenemos el ángulo de 90 grados. Luego, si estamos dependiendo del ángulo A, el cateto que está opuesto al ángulo A se llamará cateto opuesto.
AB, que es el lado más largo, siempre será la hipotenusa que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y AC sería el cateto adyacente. Démosle valores, fijémonos bien. Al cateto opuesto le damos 1,2 y al cateto adyacente le damos valor de 2. Fijémonos, a este valor se le conoce como tangente del ángulo. En el problema, el valor de la tangente de A va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que va a ser igual al sustituir valores, cateto opuesto 1,2 sobre cateto adyacente, que sería 2, al dividirlo nos da 0.6. Quiere decir que la tangente del ángulo alfa es 0.6. Ejercicio. Dado el triángulo rectángulo de la figura, encuentre tangente de A y tangente de B. Nos apoyamos con un dibujo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo con el vértice A, el ángulo A, el vértice B con el ángulo B y el vértice C con el ángulo de 90 grados. Ahí tenemos dos valores, fijémonos. Vamos a analizar esa figura. Si tenemos el ángulo A, el cateto opuesto sería BC con el valor de 2 y el cateto adyacente sería 3. Si tomamos como referencia el ángulo B, el cateto opuesto sería AC y el cateto adyacente sería BC, es decir, AC valor de 3 y BC valor de 2. Según la conclusión, los valores se calculan dependiendo del ángulo. Por lo tanto, fijémonos bien, tangente de A, vamos a depender del ángulo A. Va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos fijamos en la figura, el ángulo A, su cateto opuesto es el segmento BC, que sería 2, y el cateto adyacente sería el segmento AC, que es 3. Sustituimos valores y nos va a dar la razón 2/3. Luego, para calcular la tangente de B, hacemos lo mismo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora vamos a depender del ángulo B. El cateto opuesto sería el segmento AC, que en este caso tiene 3 de valor, y su cateto adyacente sería el segmento BC, que tiene valor 2. Sustituimos en la razón y nos daría 3 medios. Fíjense bien que la tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos da una razón de 2/3. Y la tangente de B, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos da un valor de 3 medios la razón. Fácil. Llegó la tarea. Fijémonos bien en el cuaderno de actividad. Tenemos tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí tenemos de nuevo la figurita del triángulo. Está marcado el ángulo. El cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo, su hipotenusa siempre sabemos que es el de mayor longitud, el lado más largo, y el cateto adyacente. El aprendizaje esperado: determinar el valor de la tangente de un ángulo agudo. En la unidad 5, en la introducción a la trigonometría, en la página 16 del cuaderno de actividad, tenemos la siguiente tarea. Tenemos ahí 4 ejercicios. El ejercicio A, tenemos un triángulo que el ángulo B, fíjense bien, el ángulo B es el ángulo que con ese vamos a trabajar. En el ejercicio B, el ángulo, ahí tenemos 2, el ángulo A y el ángulo B, con los dos vamos a trabajar, con el ángulo A y con el ángulo B. También en el inciso A tenemos marcados los dos ángulos, el ángulo B y el ángulo A. Quiere decir que vamos a calcular la tangente para el ángulo A y también para el ángulo B en todos los 4 ejercicios. En el inciso C, fíjense bien, ahí tenemos marcado el ángulo A y el ángulo B. El ejercicio D también ahí tenemos marcado el ángulo A y el ángulo B. Acordémonos que cuando hablamos del ángulo A, el cateto opuesto es el que está opuesto a ese ángulo y el otro es el cateto adyacente. En este tipo de ejercicio que vamos a calcular la tangente, no es necesario calcular la hipotenusa, porque la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si te gustó la clase, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Profe Enrique Rayo.
Enseñar es con emoción y vocación. Muchas gracias.